Buenos días, Iglesia Bíblica El Camino, ¿cómo están? Bien. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno, definitivamente. Si hay algo de lo que nosotros no podemos negar es la bondad del Señor. De una u otra manera, usted y yo hemos experimentado lo bueno que es el Señor. Así que espero que ustedes hayan tenido una buena semana. Y si la semana estuvo un poco difícil, que esta mañana usted pueda encontrar refugio en el Señor. Vamos a orar para continuar o empezar este tiempo de prédica. Entonces le digo a los que nos acompañan por primera o segunda vez, tercera, bienvenidos a esta iglesia llena de pecadores. Así que siéntase bien, tranquilo. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias una vez más por el privilegio que tenemos de reunirnos, de congregarnos, Señor, en este lugar. Gracias por proveer, Señor, este techo para que tu iglesia, Señor, se reúna a alabar tu nombre y a escuchar el consejo sabio de tu palabra. Señor, queremos esta mañana que nuestros corazones estén atentos a lo que tu palabra nos quiere enseñar. Queremos tener corazones humildes y blandos, receptivos a tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a atesorar tu palabra y que podamos ponerla en práctica día a día. Señor, ayúdame a mí personalmente a poder predicar lo que enseña tu palabra y callar mis opiniones personales. Que sea tu palabra la que hoy nos instruya. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a continuar con la serie de prédicas sobre los fundamentos bíblicos del matrimonio y la familia. La semana pasada fue un tema y una prédica muy interesante, ¿no? Al principio yo estaba dirigiendo, o mi propósito era dirigir la prédica para los matrimonios, pero el Señor tuvo sus planes ahí y el Señor guió esta prédica del domingo pasado también hacia los jóvenes y por el testimonio, jóvenes solteros, ¿verdad? Y por el testimonio de ustedes mismos como jóvenes, creo que la prédica fue de bendición para ustedes también. Entonces, así es el Señor, de interesante, de sabio, que uno tiene ciertos planes, pero Él, en todo esto, Él guía y Él dirige cuando Él quiere enseñarnos algo. Entonces creo que la prédica del domingo pasado fue de bendición para nosotros los casados, pero también fue para los jóvenes solteros que tienen planes de casarse a futuro, mediano o corto plazo, o a largo plazo los que todavía tienen menos de 15 años, ¿verdad? Entonces, y este tema del matrimonio y la familia es muy amplio y nosotros hemos venido avanzando con prédicas para los matrimonios porque los matrimonios son la base de la familia y la familia es la base de la sociedad. Entonces, si ustedes han visto bien, la mayoría de las prédicas han sido dirigidas hacia los matrimonios. Pero hoy vamos a aprender o a recordar un poco acerca de los hijos. Cómo criar hijos piadosos. Los matrimonios normalmente tienen hijos, ¿no? Es raro un matrimonio que no tenga hijos, a menos que sea un problema de salud, pero normalmente lo que uno quiere cuando se casa es que la familia se multiplique. Entonces los matrimonios tienen hijos y los hijos tienen necesidades. Por supuesto que los padres deben de proveer por esas necesidades, pero cuando los hijos crecen, esas necesidades aún continúan. Pero algo pasa. En cierta edad o de cierta edad, este muchacho que un día o esta muchacha que un día fue una niña o un niño, cuando crece, sigue teniendo necesidades, pero también con la edad se le vienen sumando responsabilidades o deberes. Entonces vamos a hablar de eso. Entonces esta prédica es un llamado urgente a nosotros como padres y a los que están acá como hijos. Los que aún viven bajo el techo de su mamá o su papá. Si tienes 30, 35 y vives bajo el techo de tu mamá o de tu papá, también esta prédica es para usted. Si estás casado y tienes hijos, esta prédica es para usted. Si tienes 12 o 13 años, esta prédica es para usted. Entonces,
Hoy vamos a ver la educación de los hijos según la Biblia. Cómo criar hijos piadosos. Y Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 y Proverbios 22, 6 son algunos de los textos que nos enseñan mucho acerca de la crianza de los hijos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen hijos piadosos, eso trae paz al corazón de los padres. Y yo quiero hacerles una pregunta: ¿cuántos de ustedes tienen hijos piadosos? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos piadosos? A ver, padres, esta es una pregunta para ustedes. Parece que nadie. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener hijos piadosos? Todos, ¿no? Todos. Ahora, pastor, ¿pero qué es qué quiere decir con hijos piadosos? La piedad es ir en pos de Dios, ser obediente, sumiso a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen hijos obedientes a Dios? Yo no, pastor. Mire, estoy luchando con eso. ¿Quisieras tener hijos obedientes? Sí, entonces todos levantamos la mano. ¿Ok? Entonces, el texto de Deuteronomio 6, capítulo 6 y Proverbios 22 nos habla acerca de estos temas. Entonces, esta prédica vamos a ver algunos principios como la disciplina amorosa. ¿Cómo es? ¿Cómo se lleva a cabo la disciplina amorosa? ¿Cuándo, cómo y por qué de la enseñanza de los valores bíblicos a los hijos? Y la importancia de criar a los hijos en el conocimiento y en el temor del Señor. Entonces, antes de leer el texto que ustedes ya escucharon también, que Miguel pasó a leer, escuchen lo que dice Ezequiel 18:20, en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo tienen en pantalla. Dice: la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Este texto enseña que en cuestión de obediencia, cada quien es responsable delante del Señor. Cada quien es responsable de sus propias decisiones. Entonces, los padres tenemos un bendito privilegio y una gran responsabilidad delante del Señor de criar a nuestros hijos, de instruir a nuestros hijos. Pero llega un momento que las decisiones que toma tu propio hijo o hija posiblemente reflejen el tipo de crianza, el tipo de inducción que tuvo a su temprana edad. Pero también los errores de tus hijos pueden reflejar los fracasos de nosotros como padres. ¿Me explico? Sin embargo, cuando este hijo llega a cierta edad y toma sus propias decisiones, los padres no van a ser culpables y no van a ser castigados por las decisiones o por los pecados de estos muchachos o muchachas. Ellos van a sufrir las consecuencias. Pero también los hijos no van a pagar por los pecados de sus padres. Cada quien es responsable. Entonces, criar a nuestros hijos de una manera que le agrada al Señor es una de nuestras responsabilidades como padres. Entonces, atender en obediencia a este llamado tendrá como fruto las bendiciones del Señor. Pero fracasar en la crianza a nuestros hijos de acuerdo a la palabra del Señor puede resultar en angustia y dolor, ciertamente. Y eso usted y yo, que vivimos en nuestro contexto chinandegano, latinoamericano, y somos conscientes de todo eso. Hemos visto que cuando fracasamos en la crianza de nuestros hijos, eso trae dolor, eso trae angustia, no trae paz, no trae alegría. Tengo algunos textos acá también. Escuchen lo que dice Deuteronomio, ustedes lo tienen en pantalla. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, está hablando el Señor al pueblo de Israel acá.
Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. El Señor está pidiendo, está mandando a los padres a continuar de generación en generación transmitiendo los principios, los preceptos de Dios mismo. Proverbios 10:1 dice: un hijo sabio trae alegría a su padre, un hijo necio trae dolor a su madre. ¿Escucharon, hijos? Los que aún viven bajo el techo de sus padres y quieren hacer cualquier berrinche o rebelión. Si aún vives bajo el techo de tu padre, tú deberes obedecer. Si no, vas a traer dolor. Vas a traer dolor a tu padre. Proverbios 17:25. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que le dio a luz. O sea, a la que lo parió. A su madre, pues. Los hijos necios, escuchen, hijos, traen dolor a su padre y amargura a la que dio a luz. A la que le dio a luz, pues. Proverbios 29:17. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Disciplina. Esto es un llamado para aquellos que les da miedo disciplinar a sus hijos. Aquellos que no disciplinan a sus hijos porque les da pena, les da vergüenza ver que están disciplinando a sus hijos. No, no tenga vergüenza. Debería de darle vergüenza no disciplinarlo. No sé si les ha pasado. Van al súper y de repente miran un niñito ahí de 5, 6, 8, hasta 8 años revolcándose en el piso, limpiando, ayudando a la muchacha, a los conserjes ahí de la colonia a limpiar el piso. Y miran a papá y a mamá ahí tratándolo de contentar con un chocolate, con algo. Y los que están ahí a su alrededor. Entonces el papá o la mamá tienen vergüenza porque su hijo está haciendo una rabieta ahí. Y para contentarlo, según él, para no pasar vergüenza, le da lo que el niño quiere, el juguito ahí. Y el resto de personas que está ahí, seguramente, en mi caso personal me ha pasado, que yo miro vergonzoso lo que está haciendo más bien. Entonces, pasa más vergüenza el papá o la mamá que consienten al niño malcriado dándole lo que quiere. Pasa más vergüenza dando eso que disciplinándolo en el momento, diciendo no, hoy no. Y que tus hijos aprendan a escuchar tu voz de autoridad y que puedas decir no, hoy no. Sí, la semana pasada te compré ese mismo chocolate, pero hoy no. Tienes que aprender. Entonces, cuando un niño, escuche bien esto, cuando un niño no aprende a esperar por el juguito, por el yogur, por el chocolate en el momento que él lo quiere, dice, yo lo quiero ya, 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 ya. Cuando un niño no aprende a esperar, cuando sea un adulto, va a hacer lo que quiera. Él va a querer ya eso. Se va a casar con quien él quiera, ya, porque me gusta, porque estoy enamorado, porque estoy enamorada. Este es lo que yo quiero y punto. Nadie me tiene que decir nada a mí, entonces lo quiero ya. O va a tomar cualquier otra decisión porque ya, yo lo quiero. No ha aprendido a esperar. No le enseñaron que el no también es protección para su vida. Por eso Proverbios dice, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad. Entonces los principios y preceptos de Dios se aplican tanto a padres como a hijos. Miren qué interesante. Hijos, escuchen esto, hijos y padres. Si no obedeces a tus padres, no los respetas. Y si no respetas a tus padres, no los amas. Si no lo obedeces, no lo respetas. Y por consiguiente, si no lo respetas es porque no lo amas. Y cuando muere, el papá o mamá le llevan flores aquí a la tumba, pero lo hicieron llorar. Hicieron llorar a la mamá y al papá mientras estuvieron con vida. Le dieron mala vida. Causaron dolor a su corazón. O sea, aquí hay hijos con suficiente edad como para entender esto. Por eso es que los muchachos a partir de los 12 años tenemos la práctica de dejarlos acá para que escuchen.
Ustedes saben lo que dice Juan 14:15. El Señor Jesús diciendo, dice, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. O sea, tu obediencia es tu prueba de tu creencia, de tu fe. Si dices yo creo, pero no obedeces, entonces la obediencia de los hijos a los padres muestra respeto, y eso muestra que le amas. Si no obedeces, no respetas. Si no respetas, quiere decir que no le amas. Entonces, cuando un hijo no obedece a sus padres, seguramente lo está odiando. Pastor, yo no odio a mi mamá, yo no odio a mi papá. ¿Cómo no? Si no obedeces, lo estás odiando, porque le estás causando dolor. Claro que sí. Leamos nuevamente Efesios, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Escuchen lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Este es un llamado a los hijos. Pero el versículo número 4 hace un llamado a los padres. Padres, no hagan enojar a sus hijos. ¿Se da cuenta, pastor? Por eso es que yo no disciplino físicamente a mis hijos, porque lo voy a hacer enojar. Error. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor, de una manera bíblica. ¿Y qué nos están diciendo los versículos anteriores que leímos? Disciplina a tu hijo, te darán tranquilidad. El hijo sabio trae alegría a su padre. Los hijos necios traen dolor a sus madres. Esta carta es un párrafo especialmente a los hijos, ¿verdad? El versículo del 1 al 3. Pero el versículo 4 es un llamado a los padres. Vamos a ver rápido. Vamos a ver 3 principios, 3 verdades que esta porción bíblica nos enseña esta mañana. Es deber de los hijos, es deber de los hijos obedecer a sus padres. El deber de los hijos es obedecer a sus padres. Eso es el versículo número 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, dice la Reina Valera, porque esto es justo. Hay una palabra griega que no la podría pronunciar exactamente, pero upakou, que significa obedecer, literalmente es escuchar desde abajo, es decir, poner atención y así someterme. Yo escucho la voz, la orden de alguien superior que yo, que es mi padre, que son mis padres, y yo escucho. Entonces, los hijos deben ponerse por debajo de las palabras y la autoridad de sus padres. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aquí hijos viene del griego tekna, y no se refiere a los niños chiquititos como Mateo, como Lili, aunque ellos por supuesto están llamados a obedecer, ellos ya entienden, pero acá el término acá se refiere más bien a todas las descendencias, no a un hijo como sexo masculino o una hija sexo masculino, se refiere a hijos en general, hijos e hijas por igual, que viven bajo el mismo techo de sus padres. Entonces, por eso yo dije, si aún vives bajo el techo de tu papá, de tu mamá, usted debe obedecerles. Entonces, estos son llamados a obedecer y a honrar a sus padres. Aquí obedezcan o obedecer, como lo traduce la Reina Valera, tiene que ver con la acción. Obedecer, algo que yo tengo que hacer. Pero honrar o honren tiene que ver más bien con la actitud, con mi carácter, con la forma en que me dirijo hacia estas personas que es mi papá y mi mamá. Entonces es interesante que el apóstol Pablo acá en los versículos del capítulo anterior acaba de hablar del matrimonio, una nueva familia. Y aunque el hombre y la mujer ya no están bajo la autoridad de papá y de mamá, porque ya son una nueva familia, sí son llamados a honrar a papá y a mamá. Ah, pastores, entonces quiere decir que yo como un hombre casado, como una mujer casada, ya no estoy sujeto a obedecer todo lo que mi mamá y mi papá me digan. Correcto, exactamente, pero sos llamado a honrarle. No vas a hacer lo que ellos te dicen, pero la actitud de honrar
Vamos a ver más adelante qué significa honrar. Entonces, cuando los hijos son criados bajo estos principios, siempre serán sensibles o van a ser sensibles a los consejos de su papá y su mamá. Entonces ya no voy a hacer todo lo que mi mamá y mi papá me dicen, pero yo voy a ser sensible a sus consejos, su experiencia, su sabiduría, las canas de mamá y de papá. Bueno, para los que tienen el privilegio de tener a papá y a mamá vivos todavía. Ahora, ¿por qué los hijos deben obedecer a sus padres? Ajá, pastor, dígame, yo tengo 12 años, 13 años, yo tengo 25 y aún vivo con mi mamá y mi papá ahí bajo mi... ¿Por qué yo tengo que obedecer? Porque Dios lo manda. Porque Dios lo manda. Porque de esta manera también estarán poniendo en práctica las enseñanzas de Dios y serán bendecidos. Serán bendecidos. Y hay un texto que vamos a leer, Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas 11, 28, escucha lo que dice. Vamos a leerlo. Voy a leer el 27, escucha lo que dice. Mientras él hablaba, Jesús, ¿verdad? Una mujer de la multitud exclamó: que Dios bendiga a tu madre y el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Y Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Aquí alguien se quería ganar algunos puntos extra con Jesús y le dice: bendita la mujer que te dio a luz, bendito los pechos que te amamantaron, bendito la que te crió, pues. ¿Y qué respondió el Señor Jesús? Más bendito aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Se da cuenta? Y yo no estoy, quiero hablar algo mal en contra de la mamá de Jesús, María, ¿verdad? La Virgen María. No, para nada. Estoy leyendo lo que la Biblia dice. Para los que exaltan aquella parte que dice: bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Más bendito aún, dice el Señor Jesús, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No lo dijo Pastor Franzalia, lo dijo el Señor mismo, Jesús. Entonces, un hijo debe obedecer a sus padres porque Dios lo manda y porque de esta manera estaría acarreando, por así decirlo, o estaría siendo un objeto de la bondad, de las bendiciones de Dios. ¿Se da cuenta? Desde los tiempos del profeta Samuel, en el año 970 a.C., nosotros vemos a Saúl como es regañado fuertemente. Dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Está hablando ahí el profeta acá, Samuel, dándole una clase, por así decirlo, en medio de un regaño a este rey, diciéndole que lo que a Dios le agrada es tu obediencia. Es que pongas atención a lo que Él ha dicho que hagamos. David también respondió a Dios cuando pecó. En el Salmo 51, versículo 16 dice: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas, escuche bien, es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Señor. Eso es lo que le agrada al Señor, que le obedezcas, un corazón humilde, un corazón quebrantado. Ahora, ¿qué significa obedecerlos en el Señor? Cuando el apóstol Pablo acá: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. La Reina Valera: obedezcan en el Señor, dice. Obedecerlo significa que de acuerdo a la voluntad de Dios, pues de acuerdo a lo que Dios ha enseñado en las Escrituras. Eso es lo que significa obedecer en el Señor. Los hijos
obedecen a sus padres como un reflejo de su obediencia al Señor. Los padres deben ser obedecidos y honrados, porque al hacerlos equivale a obedecer y honrar al Señor mismo. Cuando como hijos ustedes están obedeciendo a sus padres, ustedes están obedeciendo y honrando al Señor también. Aquí la única excepción sería, la única excepción en la obediencia de los hijos a los padres sería si hay una orden que es contraria a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Me explico cómo es? Todo creyente debe negarse a hacer cualquier cosa o que a toda vista vaya en contra de la voluntad de Dios. Yo no puedo mandar a obedecer a mi hijo a hacer algo que vaya en contra de Dios. Si yo soy un padre temeroso, no lo voy a hacer. Pero si lo hago, o un padre no temeroso manda a su hijo, el hijo está en todo el derecho, bíblicamente, para no obedecer a ese padre. Debe negarse. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento, para que ustedes anoten ahí, en Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20, donde Pedro y Juan se negaron a obedecer a las autoridades, porque dijeron es mejor obedecer al Señor antes que a los hombres. Entonces los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque es justo. Aquí justo no tiene base en lo que la sociedad cree o dicta que es correcto o es justo. Es justo según la norma o la justicia de Dios. Y justo acá del griego dikaois, se refiere a lo que es correcto, a lo que es honesto, a lo que es íntegro, aquello que es tal como Dios ha dicho que sea. Escuchen lo que dice el pastor John MacArthur hablando de este mismo tema. Un hijo obediente debe atesorar y proteger la enseñanza piadosa de sus padres con más cuidado y seriedad que lo que aplica para proteger sus ojos. ¿Cuánto cuidamos nuestros ojos? Este es un comentario, ¿no? De una frase, un comentario del pastor John MacArthur. Él dice que un hijo debería de atesorar el consejo de sus padres, el cuidado de sus padres, más de lo que cuida sus propios ojos. A ese grado. Miremos otro deber. El deber de los hijos. Dijimos el primero, obedecer, pero también es deber de los hijos honrar a sus padres. Honrar a padre y a madre. Versículo número 2 de Efesios. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Podemos irnos a Éxodo capítulo 20, versículo 3 en adelante. Usted va a encontrar ahí los 10 mandamientos como tal. Y usted va a encontrar acá. No solo el Señor manda a obedecer a los hijos, sino que dice, si lo haces, hay recompensa. O sea, tu obediencia es recompensada como hijo. Hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí honrar es escuchar, respetar, reverenciar, obedecer, atender. Entonces, la actitud justa más el acto justo de obediencia es honra. O sea, es igual a tener gran estima, considerar con gran respeto y aprecio a tus padres. Entonces, así como los padres pasan casi 20 años, bueno, aquí en Nicaragua serían unos 35, ¿verdad? Más o menos. Así como los padres pasan casi 20 años manteniendo, sustentando, proveyendo para los hijos, de igual manera los hijos deben proveer para sus padres mientras sea necesario, mientras los padres no puedan sustentarse, no tengan la capacidad de hacerlo. Entonces, si tu padre y tu madre pasaron más de 20 años proveyéndote, entonces como hijo tu deber es honrar a tus padres. Ya un hijo adulto o adulta, una mujer, no es necesario, como dije anteriormente, no es una obediencia a ciegas, sino más bien aquí estamos hablando de honrar, el hecho de apreciar, el hecho de
de proveer incluso económicamente, materialmente, por el cuidado de tus padres. Eso es honra también. Por ejemplo, vamos a leer a Mateo capítulo 15. Aquí voy a leer desde el 1 para dar un contexto de lo que está diciendo el Señor Jesús. En ese momento, dice, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús le respondió, versículo 3. ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan el mandamiento directo de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre, tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarte porque he jurado darle a Dios lo que le hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres. Entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, le dice. Y sigue diciendo después. Entonces, acá vemos a los fariseos acomodando o tratando de invertir la ley de Dios, la palabra de Dios, a su propio favor. Aquí es el corbán, en la Reina Valera es el corbán como una tradición. La ley decía que honres a tu padre y a tu madre, dice, ¿verdad? Pero según la tradición judía de los fariseos, es que si usted quería dejar de proveer por sus padres, usted podía decir, bueno, papá y mamá, estos 500 córdobas que yo te iba a dar, lo puse en la caja de ofrenda o de diezmo a los fariseos. Entonces, si un hijo hacía eso, según la tradición, automáticamente ya no había ninguna responsabilidad de él hacia sus padres. Entonces, lo que el Señor le está diciendo es que ustedes, fariseos, anulan la palabra de Dios y ponen por encima sus propias tradiciones. Eso es lo que exactamente está diciendo. Entonces Jesús le dijo, bien claro, que la honra que se da a los padres incluye apoyo económico acá. Y no debe ser una tradición puesta por encima de la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿cuántas tradiciones nosotros ponemos por encima de la palabra de Dios? Hace unos 2 domingos estábamos viendo eso, ¿no? La cultura, cómo las tradiciones culturales muchas veces van avanzando y tomando terreno en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Y cuando miramos, comenzamos a practicar un montón de cosas culturales que son contrarias a los principios bíblicos. En este caso, los fariseos habían caído en esto. No importaba si ellos deshonraban a sus padres con tal de cumplir monetariamente con ellos. Pero escuchen, hijos, el apoyo económico, esto es muy importante. El apoyo económico a los padres es una manera de honrar a tus padres. Sí, claro que sí. Pero escuchen, el apoyo económico no necesariamente es honrar verdaderamente a tu padre y a tu madre. El apoyo económico puede ser una muestra de amor, pero no debe ser sustituido. O sea, no puedo llegar a la casa de mis padres, ¿verdad? Ya estoy casado, ya tengo hijos, allá mi familia, y no puedo llegar a la casa de mis padres y simplemente ir a poner un sobre. Aquí está, miren. Ya, como despectivamente, ahí miren ustedes lo que resuelven, ya cumplí. No se trata de eso. Eso no es honrar. Eso no es honrar. Miremos por qué los hijos deben honrar a sus padres. Miramos por qué deben obedecerlo. Ahora miremos por qué deben honrarlo. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está. Primero, es un mandamiento. Dios lo manda. Éxodo capítulo 20, versículo 12, Deuteronomio 5:16, Mateo 15:14. 15:4, perdón. Ustedes tienen ahí, ustedes pueden anotarlo en su casa, para leerlo en su casa. Segundo, pero el primero es un mandamiento. El segundo, trae recompensa. Trae recompensa, te irá bien. O sea, calidad de vida, cantidad de vida prometida. La promesa original
estuvo dirigida a Israel, por supuesto, que incluía bendiciones tangibles, físicas y terrenales. Entonces la referencia de Pablo acá nos muestra una extensión acá hacia la iglesia. El hecho que Pablo lo tome en el Nuevo Testamento es como una extensión. Sí, fue válida para el pueblo de Israel, pero que se lo dirija a la iglesia, entonces es para nosotros también. ¿Cuánto no cree usted que eso es una enseñanza del Antiguo Testamento y era para el pueblo de Israel? No, Pablo lo está dirigiendo y le está enseñando este principio a la iglesia del Señor. Entonces, aunque las bendiciones no necesariamente tienen que ser tangibles, una familia donde padre y madre viven en amor, en sumisión mutua, disfrutan de la unión, armonía y gozo de parte de Dios. Contrario sería a otra familia donde no hay amor, donde no hay sumisión, donde no hay respeto, donde no hay honra hacia los padres. No se sabe quién es mamá y quiénes son los hijos. Los hijos discuten, pelean con sus padres, parecieran hermanos. Posiblemente porque mamá y papá no quisieron criar e instruir a sus hijos desde pequeños. No quisieron enseñarles que el no también es de bendición muchas veces. Imagínese usted que nosotros como hijos de Dios pidamos algo y Dios en su vocabulario no tenga el no, y Dios te conceda o nos conceda todas las peticiones que le hacemos. ¿Dónde estarías? ¿Dónde estarías? Estoy casi seguro que no estaríamos por acá, muchos de nosotros, muchos de ustedes también. Entonces, la responsabilidad de los hijos en el hogar es reverenciar, estimar, dar honor a sus padres, obedecerlos. Ahora miremos la responsabilidad de los padres. Miremos la responsabilidad de los padres, el deber de los padres. El deber de los padres es criar a los hijos con sabiduría de Dios. El deber de los padres es criar a los hijos con sabiduría de Dios. Versículo número 4, escuchen lo que dice. Si escuchan que elevo mi voz, no es porque estoy enojado con ustedes, es la necesidad ahorita. Padres, no, está bien, el mismo volumen, gracias. Ahí está bien, yo voy a levantar la voz, gracias. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces, el deber de los padres es criar a los hijos con sabiduría de Dios. Una de las cosas que contribuye a que en los hogares haya paz es que los hijos respeten y amen a sus padres, y que también los padres respeten y amen a sus hijos. No provocarlos a ira, dice, o enojarse injustamente. Eso es lo que está diciendo. O no provocar enojo injustamente. Hay padres que piensan que pueden disciplinar físicamente a sus hijos por cualquier razón, solamente porque son sus hijos. Son mis hijos y yo puedo hacer lo que quiera con ellos. No se trata de eso. No se trata de eso. Entonces, esto no está en armonía con la palabra del Señor. Los padres somos llamados a corregir y a amonestar, no solamente a castigar. Una cosa es disciplinar y otra cosa es castigar. Pablo dice que tenemos la responsabilidad de criarlos en disciplina y amonestación, o sea, instrucción del Señor. Acá disciplina es del griego paio, corregir, instruir, para que su vida mejore. Y amonestación es llamar la atención o advertir. Entonces, como padres debemos corregir a nuestros hijos y advertirles de los peligros que pueden venir a sus vidas si no escuchan el consejo de sus padres, si no atienden el consejo de la palabra de Dios.
Entonces la Biblia nos habla de la disciplina que debe existir en los hogares hacia los hijos. Y esto es para su propio bien. Escuchen lo que dice Proverbios 13:24. Dice, escuchen bien, padres, ya hablé con los hijos, ¿verdad? Ahora voy con ustedes. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. ¿Se da cuenta? Si usted como padre no aplica la vara, si no tiene en su casa una cuchara de palo para darle de vez en cuando unos dos, usted es un flojo o flojo. Usted está odiando. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. ¿Se da cuenta? Es odiar a tu hijo. Si no estás disciplinándolo. Pastor, ¿y está hablando de eso de la disciplina física? Sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. Escuchen lo que dice Proverbios 10:17 en la Nueva Traducción Viviente. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida. Pero los que no hacen caso a la corrección se descarrilarán. Proverbio 20:30. El castigo físico limpia la maldad. Semejante disciplina purifica el corazón. Proverbio 23:13. No dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. ¿Se dan cuenta? Y ahí viene el dicho que muchos de los padres que sí atienden este llamado dicen: prefiero que llores por dos palmaditas, por dos fajazos, antes que vayas a llorar allá cuando estés en una cárcel o cuando estés metido en un gran problema. Claro que sí. Proverbios 29:15. Proverbios en la Reina Valera dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? El muchacho consentido va a avergonzar a su madre. Corrige a tu hijo, dice el versículo 17, y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Un versículo más, Proverbios 22:15. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física lo alejará de él. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Hoy muchos padres que no creen en la disciplina física. No creen. Hay muchos padres que no creen en la disciplina física. Pero la Biblia nos habla mucho de ella. Y los que no aplican la disciplina están sembrando resultados y cosechando dolor. Van a cosechar dolor. Si usted como padre no disciplina a su hijo en estas áreas, usted está sembrando algunos resultados y va a cosechar dolor. Claro que sí. También los que aplican mal la disciplina, los que abusan. Porque por supuesto, hay padres que abusan. Hay una pequeña discusión entre los padres y a veces los hijos pagan los platos rotos. La frustración del día, el estado de ánimo puede influir en cómo un padre disciplina a su hijo. Y puede ser que peques como padre porque estás disciplinando no con la sabiduría del Señor, no en el temor del Señor, no según la palabra de Dios, lo estás disciplinando según tus emociones. Eso es abuso también. Pastor, tengo una pregunta. ¿Y hasta qué edad uno puede disciplinar físicamente a un hijo? Eso se lo dejo a ustedes. Eso se lo dejo a ustedes como padres. Ustedes como padres conocen mejor a sus hijos. Pero muchas veces queremos tomar medidas drásticas cuando el tiempo ya ha pasado. Y cuando pudimos hacerlo, cuando pudimos moldear, cuando pudimos influir
de una manera bíblica, de una manera amorosa en nuestros hijos. No lo hicimos. Y perdimos el tiempo. Y cuando miramos, los muchachos ya tienen bigote, ya tienen barba. Las muchachas ya no se sientan en las piernas de papá porque ya no se creen niñas, ya quieren sentarse en las piernas de otros muchachos. Y entonces ya se perdió el momento. Ya queremos corregir todo aquello que no pudimos hacerlo. Y eso sí realmente es triste, causa dolor en los padres. Pero por eso, hijos, si ustedes viven bajo el techo de su mamá o su papá, ustedes tienen el deber de obedecer. Si no quieres seguir si no quieres ser sumiso a la orden y a la dirección de tus padres, salgan corriendo entonces. Salgan corriendo y vamos a ver cómo les va. ¿Sí? ¿Ves? Yo sabía, pastor. Yo me quería ir de la casa, pero no me dejan ir, por supuesto. Si quiere salir de la casa para hacer lo que usted quiere, esa es otra cosa. Un ejemplo está en la Biblia, el hijo pródigo, ¿sí o no? Le pidió su herencia a su papá. ¿Para qué se la pidió? Para ir a hacer y deshacer. Y cuando un hijo quiere eso, lo mejor que puede hacer el padre es soltar, dejar en las manos del Señor a ese desnaturalizado hijo, a ese irreverente y desobediente hijo. Tal vez lo que ese hijo necesita es tocar fondo. Sí, ¿no creen ustedes? Pero no, es un muchachito con la gran barba hasta aquí. Muchacho de 35 años, es mi niño. Y tienen el coche todavía ahí, no lo quieren vender porque lo puede ocupar mi hijo de vez en cuando. Quieren sacar a pasear a su hijo ahí de 35 años en un coche. La vara y la corrección dan sabiduría. Miren, ¿sabe lo que le dice? ¿Sabe lo que dice la cultura? Que lo atienda un psicólogo. Llévalo del psicólogo. Y la Biblia dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Tu hijo no necesita un psicólogo. Tu hijo necesita el consejo de la palabra de Dios. Tu hijo necesita que usted como padre se siente. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice. Leamos acá. Dice, sé temeroso. Obedece a tus padres. No hagas esto. Hay consecuencias. El pecado tiene sus consecuencias y sus consecuencias son eternas también. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué pasa? Avergonzará a su madre. ¿Cuántos tienen hijos consentidos acá? ¿Quién de tus hijos es el becerrito en casa? ¿Saben lo que es un becerrito? ¿Verdad? El ídolo, pues. ¿Cuál de tus hijos es el becerrito? El más consentido ahí. Pastor, mire, yo los quiero por igual a los 2, a los 3, a los 4. ¿Quiénes tienen 4 hijos acá? Espero que los futuros matrimonios vayan pensando en cómo la iglesia tiene que crecer naturalmente. 2 todavía es un mínimo, el 3 es un buen número. Es broma. Pero sí, muchos de ustedes tienen becerritos en la casa. Hijos consentidos. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando este hijo consentido o esta hija consentida llega a la adultez, su esposo no le puede decir nada, ni siquiera la puede llamar la atención. En mi casa nunca me trataron así. Es una mujer llena de emociones. Y cuando es un hijo varón, su jefe no le puede mandar un memorando, llamar la atención y no, esto no se hace así. Yo renuncio. En mi casa nunca me trataron así. Cuando llegan a la iglesia y una tarde, vamos a servir, vamos a hacer esto. No, ni en mi casa hago eso. Consentidos, mimados, manitos de seda. Entiendo, pues algunos tienen trabajo ahí un poco más de oficina, de computadora, estar escribiendo. Tienen más de 6 meses de no agarrar una pala, una piocha. Está bien, yo entiendo, puedo entender eso. Estamos hablando de la actitud, ¿no? Cuando sos mimado, cuando sos consentido.
Cuando tus padres te permiten todo. Y durante tu niñez no escuchaste un no. Siempre te dieron lo que querías. Solo para calmarte. Cuando tu hijo entonces llega a la adultez, ¿con qué se va a calmar? Con obtener lo que quiere. Con obtener lo que quiere. Va a pecar de una manera horrible delante del Señor, porque va a quererlo. Yo quiero esto, yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro. Sí, va a pecar horriblemente. Y el tema que miramos el domingo pasado, que fue la intimidad sexual dentro del matrimonio. Cuando un hijo consentido, cuando una hija consentida llega a la adultez, va a querer satisfacer los deseos de su carne. Eso es así también. Hasta ese punto llega el pecado. Entonces la cultura dice que lo atiende un psicólogo. Y la Biblia dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Entonces hay otro versículo, ahí mismo dice, no provoquéis a ira. Aquí indica que un patrón, algo repetitivo, un trato que constituye al desarrollo de un enojo posiblemente gradual, que tarde o temprano va a explotar. Cuando un hijo mira que lo estás tratando de una manera injusta, de una manera que no hay ecuanimidad, que no hay un balance. Cuando digo no hay un balance, es que es desproporcionado la disciplina con lo que él hizo. Por ejemplo, tu hijo está jugando en la sala de la casa, quebró la pantalla del televisor, la pantalla de 72 pulgadas que tenés, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Eso es un escándalo, hizo un desastre tu hijo. Y posiblemente va a andar por unas 2 semanas marcada su espalda, su piel. Pero si dice una mentira, si te miente, eso no es tan grave. Entonces, la disciplina muchas veces es desproporcional con lo que hacen o con la falta de tus hijos. Y eso provoca ira a los hijos. Una de las mayores causas de la ira es el favoritismo, como dije, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Isaac, ¿se acuerdan? Isaac prefirió más a Esaú que a Jacob, ¿sí o no? Y Rebeca prefirió a Jacob en lugar de Esaú. Entonces, ambos padres tenían sus mimados, sus favoritos. Y eso es un problema familiar. Claro que sí. Ustedes como padres, nosotros como padres, porque tengo hijos, necesitamos la sabiduría de Dios. Dice, instrucción que proviene de Dios. Miren, para entender un poco más el contexto en el que Pablo está hablando acá en el capítulo 6, estos 4 versículos, necesitamos conocer entonces cómo vivían las personas de la época. Por ejemplo, Efesio estaba y era parte del Imperio Romano. La ciudad de Éfeso, ¿no? Era parte del Imperio Romano. Lo que Pablo está escribiendo acá en el capítulo número 6 es una enseñanza nueva para todos ellos como creyentes. Algo novedoso. Por ejemplo, el amor de un padre para un hijo era algo difícil de imaginar. No era tan así. Existía una ley romana que se llamaba patria potestas, poder paterno. Cuando un hijo nacía en casa, bajo el techo, bajo la casa o el gobierno de este hombre, ¿verdad? Entonces, ya sea un esclavo, ya sea un hijo de su esposa, pero se lo ponían a los pies de este hombre, del padre. Si el padre lo agarraba, lo chineaba, era una señal que el hijo se quedaba en casa. Era un hijo legítimo. Si el padre seguía su camino, daba la vuelta y dejaba al hijo ahí, este hijo era rechazado. Y era puesto en algunas casas o algunos lugares donde alguien lo podía adoptar, pero no para adoptar para darle una mejor vida. Ya sea lo adoptaba para después venderlo como esclavo o venderlo como esclavo en la prostitución también si era hija, si era mujer. Entonces, es en este contexto que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia cómo es que debe ser la obediencia de los hijos a los padres, pero también el amor y la disciplina de los padres a los hijos. ¿Se da cuenta? Entonces, en este contexto, escuchen hijos,
en el que Pablo está enseñando esto, el padre o los padres en este caso tenían un poder desmedido en la vida de los hijos. Y ahora, hoy en día, los hijos ahora ejercen un poder desmedido en los padres. Solo para que entendamos un poco más la dimensión de cómo Pablo está enseñando este principio de obediencia, de sumisión de los hijos a los padres. ¿A algunos de ustedes les hubiera gustado nacer en ese tiempo? A mí no. Y Dios, en su gracia, te permitió nacer en este tiempo. Y que ahora estés de consentido, consentida, rebelde con tu padre. Voy a decir algo que está fuera de mis notas. Hombres, escuchen hombres, el día que ustedes miren a cualquiera de mis 3 hijos hacer algo incorrecto, aquí, en la iglesia, en mi casa, o en la calle, si ustedes los miran, ustedes, escuchen, ustedes tienen la autoridad moral y espiritual para corregir a mi hijo y decirle eso o a mi hija, eso no es correcto. Claro que sí. No me va a dar pena que ustedes vengan donde mí, donde su mamá, a decirle, pastor, mire a su hijo o su hija haciendo esto y esto. Por supuesto, puede darme un poquito de vergüenza porque eso es deshonra, ¿no? Para los padres, cuando un hijo hace algo incorrecto. Pero no voy a estar enojado con usted, voy a estar alegre, voy a estar agradecido. Deberíamos tener todo esta práctica y por eso lo estoy haciendo público con ustedes. Y mujeres, si ustedes miran también, ustedes pueden ir con donde mi esposa y decirle también. Claro que sí. Entonces, es en ese contexto que Pablo les dice, hijos, obedezcan a sus padres, y padres no hagan enojar a sus hijos en la forma en que los tratan. Esto es algo nuevo para ellos, porque el padre tenía un poder absoluto sobre la vida de su hijo. Más bien dice, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Un par de sociólogos llamados Sheldon y Eleanor Dweck, en la Universidad de Harvard, hicieron una prueba y hay un 90% de exactitud en esta prueba para determinar si sus niños de 5 o 6 años eran propensos o no eran propensos a convertirse en delincuentes. Ellos descubrieron 4 factores principales que se necesitan para prevenir la delincuencia en los hijos, y ustedes lo tienen en pantalla acá. La primera es disciplina firme, ecuánime, imparcial, equitativo y consecuente, como yo le dije, ¿verdad? De acuerdo a la falta de tu hijo. No vas a disciplinar desmedidamente a tu hijo porque perdió el lápiz de grafito en el colegio. Lo vas a disciplinar de acuerdo a eso. Posiblemente le quites la mesada que le daba, el dinero que le da, y con esto vas a comprar el lapicero. Para que aprenda, ¿no? A apreciar. Quizás necesitas quitar los demás lápices si tienes reserva de donde los tienes y que él no mire la gran cantidad que tienes ahí de lápiz, si es que tiene más, y que él comience a apreciar eso. Pero estos sociólogos de esta universidad de prestigio dicen que estos 4 factores ayudan a que un niño a partir de los 5 o 6 años no comience en un camino hacia la delincuencia. Disciplina firme y ecuánime, o sea, imparcial. Supervisión y compañía de la madre durante el día. Para los que dicen, para que yo tengo que trabajar, la mamá que trabaja fuera de la casa, yo siempre he dicho, la Biblia no dice que es pecado que la mujer trabaje fuera del hogar. Pero incluso en estudios científicos se demuestra que un hijo que está bajo la supervisión de su mamá durante el día, que si la mamá permanece en casa, es de gran bendición para el hijo. El tercero, afecto demostrado de los padres entre ellos y hacia los niños. Cuando papá y mamá se muestran afecto el uno al otro, entonces los hijos miran eso.
Y eso les da cierta seguridad a sus hijos. El cuarto, tiempo que se pasa juntos en familia y en actividades donde todos participan. En la casa estamos tratando de tener por lo menos un tiempo juntos de comida en la mesa, en el comedor. Y a veces es interesante ver interactuar a nuestros hijos, los tres ahí interactuando. Y en ese momento estamos los 5 ahí interactuando. A veces un poco caótico, divertido, pero ellos están interactuando con nosotros como padres, entre ellos. Y ese momento es bonito, lo hemos disfrutado. Y queremos como continuar la práctica. No es algo fácil por el tiempo que un padre pueda estar en su trabajo, fuera del hogar, la madre, pero siempre es bueno por lo menos buscar días de la semana donde todos puedan converger en un tiempo de comida o en una actividad donde todos participen, ¿no? Entonces los padres necesitan, estos 4 factores pueden ayudar bastante a los hijos. Entonces los padres necesitamos corregir con amor y de una manera razonable que nuestros hijos entiendan. Aplicar la disciplina se refiere a la instrucción y corrección por faltas cometidas a nuestros hijos. Recuerda lo que dice Proverbios 13:24. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Estamos terminando y escuche lo que dice Proverbios 22:6. Aquí es la aplicación para nosotros. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Este proverbio enfatiza la importancia de la educación y la orientación a temprana edad en los hijos. Aunque no garantiza que un hijo nunca se va a desviar de ese camino, pero sí establece una base, un fundamento que proporciona en la vida, en la infancia del niño, para tener un impacto significativo en sus decisiones ya cuando sea adulto, en su vida futura. Entonces la instrucción temprana, la educación temprana de nuestros hijos puede poner un fundamento para cuando este hijo llegue a ser un adulto, esta instrucción sirva como una base, un fundamento para que ellos puedan, ya siendo adultos, tomar decisiones más sabias, de acuerdo a los principios de Dios, más temerosos de Dios. La obediencia de los hijos a sus padres resulta en gran bendición. Oyeron. Y la instrucción de los padres a sus hijos en amor resulta en gozo y bienestar para la familia. Entonces, atender estas instrucciones para los hijos y para los padres es deber de cada creyente, más como creyente entonces. La mamá de John y de Charles Wesley, doña Susan Wesley, dice que crió a 17 hijos. Y ella dijo algo así, escuchen lo que dijo doña Susan, la mamá de John y Charles Wesley, estos predicadores. Dice, el padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de sus hijos, labora al lado de Dios. O sea, el padre que se esfuerza por someter la voluntad egoísta de sus hijos a la voluntad de Dios, trabaja, dice, de la mano de Dios, pues en la renovación y la salvación del alma del hijo, ¿verdad? Pero dice, y el padre que le trata con indulgencia, o sea, con tolerancia, hace el trabajo del diablo. Entonces, estoy terminando con esto, y Hebreos 12:6 en la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, dice, porque el Señor al que ama, dice, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Padres, disciplinar físicamente a tus hijos no es un pecado, es tu deber. Instruir en amor a tus hijos es nuestro deber. Tener sabiduría, buscar la sabiduría de Dios, es cómo hacerlo, es nuestro deber. Pero también hijos, atender el mandato de tus padres, obedecer a tus padres, honrar a tus padres, es tu deber también.
De esta manera obedeces y honras al Señor, que viene como resultado para la familia: bienestar, gozo, paz, tranquilidad de corazón. Eso viene. Quieren vivir afligidos, adoloridos, estresados, angustiados, desanimados. Dejen que sus hijos hagan lo que quieran. ¿Quieres tener delincuentes en tu casa? Dejen que sus hijos hagan lo que quieran. ¿Quieres tener paz y gozo en el futuro? Comienza entonces a instruir, comencemos entonces a instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, Dios, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos enseña a cada momento nuestros deberes, el privilegio. Tu palabra también dice, Señor, que los hijos que le nacen a un hombre joven son un regalo, Señor, tuyo. Son una recompensa, Señor. Señor, ayúdanos, Dios, a poder ver a nuestros hijos como un tesoro también, Señor. A poder ver a nuestros hijos, Señor, como algo que te pertenece a ti, Señor. Porque realmente nuestros hijos te pertenecen más a usted que a nosotros. Y nos has dado el privilegio de tenerlos por ciertos años, como una forma de préstamo, para criarlos, para instruirlos. Ayúdanos, Señor, como padres, a ser sabios, a asumir este rol con reverencia, con temor y con sabiduría delante de usted. Señores, si aquí hay hijos, Señor, aquí hay hijos que están pensando a tomar decisiones, ayúdalos, Señor, a ser temerosos delante de usted y a buscar la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Señor, que el consejo de los padres hacia los hijos no sea en vano, pero que el consejo de nosotros como padres provenga de usted mismo, Señor. Te ruego, Señor, que bendigas a nuestras familias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos.